Este tema es algo, de verdad, es un tema muy poderoso que si nosotras logramos comprenderlo en esta hora, nos va a abrir muchas puertas a poder tener esa autoridad espiritual. Acuérdate que el Señor te ha dado a ti una autoridad en el espíritu. Es una bendición, dice la Escritura, que donde dos o tres estamos reunidas en su nombre, Él promete estar aquí en medio de nosotras. Señor, sea tu bendito Ruach HaKodesh ministrándonos en esta hora. No queremos, como siempre te lo decimos, no queremos apelar a nuestro criterio, a nuestra sabiduría. Queremos que seas tú, bendito Rey del universo, ministrándonos, hablándonos por medio de tu bendita palabra, mostrándonos cosas grandes y ocultas que no conocemos para seguir avanzando en este camino que tú nos has trazado, en esta guerra en la cual tú nos has puesto, donde Yahshua HaMashiach es nuestro comandante en jefe y nosotras somos soldados de tu ejército. Sabemos que no podemos confiarnos, que este camino es difícil, pero tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. No estamos solas, nunca hemos estado solas, Señor. Y lo único que rogamos es mantenernos pegadas a ti de tu mano para poder ver grandes victorias, porque eres tú quien nos da la victoria. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach decimos. Amén, 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 amén. Amén, gloria a Hashem. Bueno, bellas. Vamos a hablar de un tema súper interesante que se trata del cerco de protección de espinos. ¿Qué es o cómo se manifiesta este cerco en el mundo espiritual? Vamos a profundizar en un texto poderoso de la Sagrada Escritura que nos revela la forma de ponernos de acuerdo con ni más ni menos que nuestro Creador, Yahweh Sebaot. ¿Para qué? Para reclamar a una persona rebelde para que venga a los pies de nuestro amado Yahshua HaMashiach. ¿Tu esposo es una persona rebelde? ¿Qué pudieras decir? Sí, ¿no? Sí, mi esposo es rebelde, mi esposo no se quiere acercar al Señor, mi esposo no quiere saber nada del Señor, no sigue los principios tal vez porque no los conoce o tal vez porque cayó en un pecado y está siendo influenciado, ¿verdad? Por medio de ese pecado, a hacer su voluntad y no la de Yahweh. Dice la palabra en Oseas 2:6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. Para entender, bella, cómo funciona el cerco de espinos, tenemos que analizar la historia del profeta Oseas y la prostituta Gomer. Este matrimonio tan poco común en aquel tiempo y una petición de parte de Yahweh que se nos hace tal vez a nosotras que ya conocemos la palabra, imposible de creer. El Dios que prohíbe en el capítulo número 2 de Corintios no unirse en yugo desigual con los incrédulos, es el mismo Dios que en el libro de Oseas le está ordenando a uno de sus más nobles y fieles profetas ir y tomar por esposa a una mujer que no conoce, que lleva una vida inmoral y que además tiene hijos de prostitución. Una mujer que no es creyente de Yahweh. Oseas era un profeta del reino de las 10 tribus de Israel, pero también era enviado a Judá. Él fue uno de los profetas que estuvo al servicio de Hashem, imagínate, por más de 70 largos años. Estos años abarcaron el reinado de 4 poderosos reyes en Israel. En los primeros capítulos del libro de Oseas se evidencia la inminente destrucción de las 10 tribus de Israel y también la terrible condena que sufriría el pueblo de Samaria, como nos lo refiere el capítulo 13, versículo 16. ¿Tú te acuerdas más o menos o has estudiado un poco cómo era el pueblo de Samaria? ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Era un pueblo que lamentablemente se consideraba apartado del Señor porque tenían otros dioses.
Y sucedió precisamente la caída del pueblo de Samaria en tiempos donde Ezequías era el rey. ¿Por qué Yahweh, amada, hace esta petición a su más fiel profeta? Imagínate, ya existiendo una ley, ¿por qué Yahweh hace esta petición a su profeta? La razón, como muchas de nosotras ya la conocemos, es que el Todopoderoso quería ilustrar con el matrimonio de Oseas y Gomer lo que él mismo estaba sintiendo al ver que los habitantes de la tierra estaban fornicando espiritualmente al apartarse de él. Vamos a leer lo que hizo Oseas en el capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Cómo te explicas nuevamente, Bella, que la voluntad, escúchalo bien, una voluntad temporal de Yahweh para un hombre justo que le sirve, un hombre fiel a él, sea hacer que se une en matrimonio con una persona con una conducta como la de Gomer, promiscua, que en realidad tal vez le gustaba esa vida liberal o de libertinaje, que tenía hijos y ni siquiera sabía quiénes eran sus padres, que tal vez era una mujer irresponsable, una mujer soberbia, una mujer egoísta. Pero la mayor característica que podemos apreciar en ella es una tendencia a la inmoralidad, a la infidelidad. Una mujer acostumbrada a andar con varios hombres, tal vez acostumbrada a no involucrar sus sentimientos, o sea, a no enamorarse cuando ella tenía una relación, a ver la sexualidad y el amor como algo que no tiene ninguna importancia. ¿Conoces personas así? Hoy en día abundan. En su historia, dice la palabra que ya casada con el profeta Oseas, vemos que ella mantiene exactamente la misma actitud que observaba antes de haberse casado. ¿Cuántas veces decimos, ay, pues sí, mira, mi pareja es así, es borracho, es mujeriego, lo que sea, pero como me ama y está dispuesto a casarse conmigo, yo voy a hacer que cambie. Mi amor, lo que yo le ofrezca va a hacer que cambie. Vemos aquí a un siervo de Dios, a un profeta fiel a Yahweh, que tal vez por su mente le pasó lo mismo que a muchas de nosotras, ¿no? En el momento que él va y le ofrece matrimonio, Gomer dijo, ¿cómo? ¿No? El escogido de Dios, el profeta del pueblo, me está pidiendo a mí. A ver, Oseas, que tú no sabes la vida que yo llevo. Pero Oseas, guiado por el Señor, le dice, sí, pero mira, yo voy a sacarte de esta vida. Yo te voy a dar la honra que tú mereces. Voy a darle un nombre a tus hijos. Y todo va a estar bien. Eso es lo que pensaba Oseas. Que una vez que Gomer aceptó casarse con él, bueno, él la iba a sacar de ese mundo. Pero nos damos cuenta que no fue así. Ella practicaba las mismas cosas aún después de haberse casado con el profeta. No encontramos en ninguna otra parte de toda la Sagrada Escritura a Yahweh ordenando algo tan descabellado a un ser humano y sobre todo a uno de sus hijos amados. Pareciera que el propio Dios estaba condenando a su más leal profeta a vivir una vida de dolor. ¿Y qué crees? Así fue por mucho tiempo. Y de escarnio. Así fue. Observamos cómo el profeta sufrió y padeció mucho a causa de la conducta y de la infidelidad de su esposa. ¿Te suena familiar? Una persona que está cercana al Señor, pero que está sufriendo
ya no por sus propios pecados, sino por los pecados y por la conducta de su cónyuge. Esto nos lleva a pensar, ¿verdad?, que como seres humanos, la conducta que nosotros mostremos y la conducta que muestren los demás es sin duda algo que por algo el Señor nos revela que debemos estar pegadas a Él, porque todo lo que nosotros hacemos también afecta a otras personas, aunque no lo queramos, ¿verdad? Aunque actuemos en egoísmo y decimos, pues es que yo quiero esto, pues sí, pero mira, mientras tú haces lo que quieres, desafortunadamente estás arrastrando a otros, a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa. Esto es una ley. Por eso es que la Escritura dice, mira, así como te amas a ti mismo y así como procuras el bienestar para ti mismo, ese mismo amor que tú muestras para contigo, debes mostrarlo con tu prójimo. No debes ser más. Ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. La Biblia no nos dice déjate de amar, no. Pero esa medida que yo tengo de amor conmigo, la debo de tener con mis semejantes, con mi prójimo. Mucha gente dice es que yo me debo de amar. Sí, pero no más de lo que tienes que amar a tus semejantes. Porque entonces actuamos en egoísmo. Ahí no acaba la historia. Cuando Oseas está sufriendo por la infidelidad de Gomer. Yago, al darle esta orden al profeta de casarse con ella, le deja ver el motivo por el cual él le hace esta petición. Le dice, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Se trataba de un propósito entonces especial de Yahweh. Dar a conocer y revelar por medio del matrimonio, en este caso entre Oseas y Gomer, lo que él mismo siente cuando nosotros como su pueblo nos alejamos de él y depositamos nuestra fe y confianza en otra cosa que no sea él. Tú pudieras, Bella, citar un ejemplo de una persona que a lo mejor es muy religiosa o creyente, pero que su confianza está puesta no en el Señor, sino en otra cosa o en otra persona. ¿Cuántas mujeres vemos que dicen es que yo ya oré 20 años o 5 años o 10 años y me la pasaba orando, pero es que mi esposo hace esto y mi esposo esto y mi esposo esto otro y mi esposo esto otro y él es así, ya se fue con su amante y ya no sirve de nada mi vida y que no sé qué, que... Eso lo único que evidencia que esos 20 años, que esos 10 años, que esos 5 años que estuviste orando, desafortunadamente tu fe estaba puesta ¿en quién? En esa persona y no en Dios. El hombre. Acuérdate que hemos hablado de que los caminos de la restauración matrimonial son un proceso. Pero yo le decía hace ratito a Sara, mira, las etapas de restauración que tal vez tú puedas, tenemos videos en el grupo, en el ministerio, y tú las puedes leer, que es muy fácil brincar a la otra, ¿no? Aparentemente. Pero sucede que podemos estar en una etapa por mucho tiempo. Idolatrando al esposo, viendo por los ojos del esposo, persiguiendo, ay, ¿qué está haciendo? A ver, si él está, me da besitos, si está conmigo, yo estoy muy bien. Si no, en el momento que agarra el celular, en el momento que se va, en el momento que no llega, ay, no, entonces yo ya soy otra, ya mi paz se me fue, ya estoy angustiada, deprimida y todo. Entonces, ¿de quién depende tu fe? ¿No? Es algo muy común que lo vemos y algo que cuesta tal vez mucho trabajo entender, pero una vez que nosotros lo entendemos, inmediatamente, como yo se los explicaba en un estudio, se acaba el dolor, se acaban las dudas, se acaban las quejas, porque ya tú estás en otro nivel, ya tú dependes del Señor, tu paz, tu felicidad, todo.
el ¿Y qué rostro. pasa? Que cuando hacemos esto en lo espiritual, Bella, es algo que también se percibe en el mundo natural. La gente puede ver un rostro distinto, ya no desencajado, amargado, deprimido, no. Sí está, el esposo sigue engañando, sigue haciendo, sigue, pero yo, como ya dependo del Señor, lo he tomado por Dios, ya no le soy infiel poniendo ídolos en mi corazón. Aquí lo estamos viendo claramente. El Señor se duele que a pesar de que nosotras digamos que somos su pueblo, seamos infieles a Él. Eso es una infidelidad espiritual. Amén. Amén. La comunicación con Israel no terminó con el matrimonio de Oseas con una adúltera. Continuó con los nombres con los cuales se llamó a los 3 hijos nacidos de esta unión. Acuérdate que Hashem le iba revelando al profeta incluso los nombres que tenía que ponerle a los hijos que tuvo con Gomer. Un hijo, el primero de ellos, se llamó Jezreel. Jezreel. Yahweh dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Israel. A su hija, a la segunda, que fue mujercita, se le llamó Loruama. Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Fíjate, aquí hay sentimientos muy profundos de parte del Todopoderoso, que están evidenciando que el proceso que incluso el propio Dios experimenta cuando hay una infidelidad. Acuérdate que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. El tercero fue un varón también y se llamó Loami, con doble M. Yahweh dijo, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Cuando existe una infidelidad, amada, lo primero que viene a nuestra mente es decir, tú me defraudaste, tú me engañaste, yo ya no soy para ti. Te perdiste de mi amor, te perdiste de todo lo que yo te estaba dando, ya eres inmerecedor, ¿a poco no? Nos sentimos tan devastadas, tan defraudadas, tan humilladas, que la primera reacción que tenemos es negar, así como esa persona nos está defraudando y nos está negando ese afecto para dárselo a otra persona. Esa es la primera reacción, negarles también nosotras nuestro afecto, ¿a poco no? Recuerda que en la Sagrada Escritura los profetas de Yahweh eran usados como la voz de Yahweh cuando él quería transmitir un mensaje a su pueblo. La Escritura es un libro sellado en el libro de Apocalipsis, lo que significa que ya el Todopoderoso ha hablado todo lo que tenía que hablar con su pueblo. Y ahora nosotros como pueblo injertado tenemos que entender que ya todo lo que Él quiso hablarnos nos ha sido revelado a través de su bendita palabra. No hay que confundir, porque he escuchado gente que se dice profeta, ¿verdad? Y anda haciendo y diciendo cosas que caen en contra de lo que ordena todo el contexto de la Sagrada Escritura. Y lo vemos mucho en cuestiones matrimoniales, ya se los he repetido varias veces. Gente que dice es que yo soy una profeta del Señor y todo, y yo predico en la iglesia, y yo tengo dones, hablo en lenguas, chalala, lo que tú gustes. Y de repente dicen, no, pues es que el Señor a mí me revela y toda la gente, gloria al Señor y todo. Sí, me reveló que te vas a casar con tal hombre y todo. Oye, pero si él está casado. Sí, pero él se va a divorciar y se va a casar contigo y todo. Algo que raya en el
te soy sincera, en el esoterismo, en el ocultismo, en el misticismo. Porque si tú lo expones a la luz de la palabra, es un espíritu de error. Es algo que va en contra de los principios, de la moralidad, de lo que Hashem ha expresado en la bendita palabra. Yahweh necesitaba ilustrar con el matrimonio de Oseas la infidelidad de su pueblo, quienes habían ido a buscar a otros dioses, así como Gomer era un infiel que había ido a buscar otros amantes. Ella también había tenido hijos con otros hombres. Yahweh habla por medio de Oseas y le dice en el capítulo 2, versículo 4, no tendré misericordia de sus hijos porque también son hijos de prostitución. ¡Qué fuerte! Su madre había sido fornicaria y los había concebido en deshonra. Ella dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Hashem toma el caso real, o sea, la experiencia de Gomer, para ilustrar lo que Israel había hecho al dejarlo, ¿a quién? A él. ¿Cuál es la actitud de Oseas ante una esposa como esta? Hashem revela en este poderoso libro una estrategia de guerra espiritual, un arma poderosa que él mismo usó con el pueblo de Israel a causa de su infidelidad hacia él. ¿Por qué Yahweh usa el matrimonio de un justo con una ramera? Bella, creo firmemente que se debe a la condición espiritual. Hashem es un Dios de amor. Su amor es eterno y permanente. Una de las características de su gran amor, ¿verdad?, es que dice la Escritura que nunca acaba, que su amor es ¿qué? Eterno. Inagotable. Cuando Él decide amar a alguien, lo hace para siempre, para la eternidad. Sin importar Él la no dice, condición. te amo hoy y mañana ya no te amo. No. Es el mismo amor que tiene un verdadero hijo de Dios. El amor de Yahweh mismo. Entonces, Hashem revela al profeta Oseas lo que va a hacer en el capítulo 2, versículo 6. Aquí llegamos a lo interesante. Dice, por tanto, como ellos son infieles, como ellos no entienden, como ellos son necios, como dice aquí Gomer, que se fue, iré tras de mis amantes y ahí les buscaré. Ellos me darán mi pan, mi agua, mi aceite, mi vino. Dice Yahweh, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. Vamos a desmenuzarlo. En primer lugar, en el versículo 6 dice, la acercaré con un seto y no hallará sus caminos. ¿Caminos a dónde? A la perdición. Hacia el pecado, hacia la perdición, hacia la muerte eterna. Hashem, en un acto de misericordia, advierte que pondrá una barrera en lo espiritual, porque esto es en lo espiritual, para que Gomer no pueda encontrar el camino al Salidas. pecado. Exacto. Segundo, dice la Escritura, seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. ¿Habla de transformación aquí, Bella? No. No habla de que el Señor esté actuando directamente en la transformación de Gomer. Está hablando de algo externo. Externo. Dice, ella va a seguir con su misma forma de pensar. En este tiempo todavía no hay transformación, pero en un acto de misericordia, fíjate bien, del Todopoderoso, Él dice, yo voy a poner un cerco en lo espiritual que la va a rodear para que no siga sus caminos al pecado. Esto es algo que Hashem usa como una medida de emergencia.
Cuando alguien está perdiéndose en el mundo de pecado, mucha gente dice, oye, es que el Señor no puede tocar hay un libre albedrío, una libre voluntad. Y sí es cierto, el Señor, de acuerdo a su ley, no quiere que seamos como unos robots. Él no va a venir a nuestra alma y va a cambiarla nada más de la noche a la mañana, no. Pero Él en su infinita misericordia tiene el control de nuestra vida, de todo mortal. Y si hay alguien aquí, en este caso, Oseas, que es el afectado, en este caso en el mundo espiritual lo que Hashem nos quiere revelar, Yahweh mismo, que es el afectado de la infidelidad, Sí. Él dice, por amor a mi pueblo, yo tengo que hacer algo para que no sigan donde están. ¿Qué es lo que hace? Cercar con espinos. Dice la escritura, los buscará, o sea, sus amantes, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Bella, yo creo que hay un principio muy importante en esta historia. Existe algo poderoso en orar poniendo un cerco de espinos alrededor de alguien, lo cual tendrá un efecto, ¿verdad?, en su destino eterno. ¿La persona sigue rebelde? Sí. ¿Sigue pensando en el pecado? Sí. Sí. Pero aquí observamos de algo que el Señor hace de acuerdo a su poder y de acuerdo a su infinita misericordia, porque acuérdate que dice la Escritura que Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ajá. ¿No? Tú puedes creer en un Dios que si tú estás confundida y engañada por el enemigo, diga, pues es su problema, ¿verdad? Yo no le voy a hablar ni la voy a buscar porque ella está con otros dioses y ella sigue el pecado. No, dice la Escritura que el Señor busca la manera de seducirnos, de acercarse, de ponernos esos cercos, esas trabas para que, digamos, en este caso, aquí me va mal, voy a regresar a mi Dios, a regresar al mundo que Él quiere que viva, a observar sus caminos. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que hace un cerco de espinos en el mundo espiritual. Es bien interesante esto. Un cerco de espinos constituye una barrera espiritual, la cual la gente no puede atravesar sin lastimarse significativamente. Es como lanzarse contra un arbusto de espinas real con sus afiladas puntas. Imagínate que tienes ahí no sé, muchas espinas. Este cerco, que tú lo pudieras ver. Así son los setos. Tienen toda esta cantidad. Exacto, los setos. De forma, sí. Hay traducciones que hablan no como cerco, sino como seto, seto de espinos, seto de protección. El cerco de espinas es un arbusto de espinas invisible que Dios pone en el camino de la persona rebelde. Una vez que ellos corren hacia Él, indiscutiblemente sienten dolor de alguna manera. Algunos pasajes en la Sagrada Escritura hablan de cercos espirituales. Mira, por ejemplo, en Job 1:10, Job oraba que Dios pusiera un cerco de protección alrededor de sus hijos, porque él tenía miedo de que ellos estuviesen maldiciendo a Dios en sus corazones. ¿Qué hizo este siervo? Clamó a Yahweh para que Él, ¿verdad?, en su misericordia, a pesar de que sus hijos eran rebeldes, pusiera este cerco. En Ezequiel 22:30, Yahweh buscó un hombre que hiciese una cerca entre el pueblo y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Yahweh es misericordioso. No podemos creer, si decimos que Hashem es amor, no podemos creer que Dios nos deja nuestra inmundicia.
Hay una porción de la Sagrada Escritura que habla que él mismo nos entrega una mente reprobada, pero esto fue cuando él ya hizo todo. Cuando él ya estuvo tras la persona y le habló, es algo que solo él, escúchalo bien, solo él conoce esa delgada línea. Cuando él ya hizo cerco con espinos, hizo muchas cosas y la persona no se va a arrepentir. La Escritura lo dice claro, a muchos lo que les sucede aquí es que les corta la vida o los entrega una mente reprobada para que sigan haciendo cosas que no convienen. Pero te digo algo, esto no opera así para la gente por la cual su pueblo está intercediendo. Mucha de esa gente perdida es gente que ya viene de familias donde de verdad no hay nadie que interceda por ellos. Pero acuérdate que nosotros, en caso de la restauración matrimonial, tenemos muchas promesas de parte del Señor. La intercesión es súper importante y muchas veces el Señor, por amor a su pueblo, porque somos sal de la tierra, Él va tras ese rebelde para acercarlos, para permitir que su corazón siga el rumbo que Él le trace, como dice el libro de Proverbios. Pablo probablemente sentía los efectos de algún cerco de espinos cuando Hashem le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Literalmente se refería al aguijón para arrear a un buey. Acuérdate que Pablo dice que él sentía ese dolor. Los grandes eruditos aún no se ponen de acuerdo de si este aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad, una dolencia física o era algo espiritual. Déjame decirte que Yahweh no está en contra de permitir que el descarriado sufra el dolor de sus decisiones. Él no está en contra de poner un cerco invisible de espinas en su camino para traerlo de regreso, sino al contrario, como lo estamos viendo, es un acto de misericordia. Pero aquí encontramos la parte interesante nuevamente de este estudio, amada. ¿Quién puede orar por un cerco de espinos? ¿Te imaginas quién puede orar? La esposa, la mamá. Bueno, en primer lugar, sí, o sea, la esposa, la mamá, pero el primer requisito es tienes que ser hijo de Dios. Tener una fe. No todos entienden lo que significa ser cristiano. De acuerdo a Romanos 10, del 9 al 13, es que si confesares con tu boca que Jesús, que Yahshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Yahweh le levantó de entre los muertos, dice la Escritura, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare del Señor o el nombre del Señor será salvo. Entonces el primer requisito, bella, es conocer al Señor, ser salvo, dice aquí, porque cuando tú eres salvo, tú tienes algo dentro de ti que se llama el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que es el Espíritu quien intercede por nosotros. Cuando no tenemos el Espíritu morando dentro de nosotros, nosotros podemos orar, pero vamos a orar de acuerdo a nuestro egoísmo, de acuerdo a nuestros placeres. He escuchado a muchas mujeres que son amantes y dicen: Señor, yo te ruego en el nombre de Yahshua, haz que se divorcie de su esposa y que venga conmigo porque yo lo amo, porque yo lo quiero, porque ya me embaracé, porque... Entonces nosotros podemos estar orando, bella, pero si no está el Espíritu, las oraciones no van a ser conforme al Espíritu que nos guía. Van a ser oraciones en la carne, oraciones que no son de acuerdo ni a la ley,
ni a la voluntad de Dios. de Dios. Entonces ese es el requisito. Tú puedes ser madre, esposa y todo, amante, lo que sea. No es que tenga la oración poder. La oración, o sea, el hablar con alguien, con Dios o con quien tú quieras, la palabrería no tiene poder, el poder viene a través del Espíritu. Del Espíritu. Y de orar, la oración es eficaz cuando es conforme a la voluntad de Dios. Aún siendo casadas, siendo cristianas, esposas de pacto, podemos seguir orando de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestros propios placeres. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que el Señor, o si tenemos el Espíritu, pero está contristado dentro de nosotras, porque aquí nosotras seguimos mandando, ¿verdad? Y no, yo quiero que regrese, y hoy me jalo los pelos cuando veo que está con la otra mujer, y que por qué a ella, y que todo lo que le da a ella es mío, yo me lo merezco, yo soy la esposa. A mí no me va a tratar así, y son mujeres que van y hasta agarran al amante y la golpean y todo, y que no, yo tengo derecho, y que mira, que tú, que... Nos movemos en la carne. ¿Y ahí tú crees que va a haber respaldo del Señor? Pues no, porque dice que los que hacen según la carne van a cosechar cosas de la carne. De la carne. El que siembra para la carne, ¿qué cosecha? Destrucción, división, amargura, dolor. Tenemos que sembrar para el Espíritu. En segundo lugar, ya somos cristianas, ya somos salvas, ya tenemos el Espíritu, pero también debemos tener un espíritu intercesor. Algunas personas no saben lo que es interceder. Yahshua, acuérdate que oró por Simón Pedro en Lucas 22 del 31 al 32, cuando dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, que soy intercesor, que soy tu abogado, en el mundo espiritual, he orado y he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Amada, yo creo que esta no fue una oración de, ok, Pedro, ya te dije, pues ahora ya me voy a dormir. Y se acabó, ¿no? Ya oré. No. La intercesión bella es con lamento y con ruego, y eso es algo que tiene que hacerse de manera constante. En el dolor de ver a la persona caída, de ver a la persona poseída, de ver a la persona influenciada por las fuerzas del mal. Aquí Yahshua le estaba diciendo a Pedro, mira, tú te estás dejando usar por el enemigo, Pedro. Y ¿sabes qué? En el momento que yo te dije, oye, va a acontecer que yo voy a padecer y que voy a ser crucificado y todo, y que tú te pones, no, Señor, yo no lo voy a permitir, y que mira que yo soy tu más fiel servidor, que yo te amo, en el momento que vengan, los vamos a derrotar, vamos a huir. Bueno, todo lo que dijo Pedro, acuérdate que Yahshua le decía, cállate. No, Señor, que mira, vamos a hacer un plan, nos escondemos y ya que pase el peligro. Cállate, Pedro. Todo tendrá que pasar. Porque esto tiene que acontecer. Tú no piensas en las cosas espirituales, tú estás pensando en las cosas carnales. Y mira que Satanás, ¿no? Le dijo a Pedro, cállate, Satanás, me eres tropiezo. Le estaba diciendo, está siendo usado por el enemigo. ¿Qué hizo Yahshua? Le estaba advirtiendo a Pedro que gracias a eso, el Hasatán tomó un derecho legal para ir al Padre y decirle, mira, Pedro no entiende tus propósitos, no entiende tus caminos, él quiere hacer esto, él me está dando una legalidad porque está actuando no en el espíritu, en su carne.
Entonces le dice Hasatán al Señor, a Yahweh, ¿sabes qué? Dame permiso de tocarlo. Y Yahshua aquí le está diciendo a Pedro, ¿qué crees? Ya le fue concedido zarandearte. Vas a caer, Pedro. Pero yo voy a rogar para que cuando tú te levantes, intercedas y ayudes a tus demás hermanos. A tus hermanos. Amén. Amén. Ya comentamos que en el libro de Ezequiel, Hashem buscó un intercesor para hacer un vallado. Dice la escritura también que Job intercedía por sus hijos debido a su estilo de vida, y cuando Satanás acudió a Yahweh, se revela que él podía reconocer ese cerco de espinos alrededor de la vida de Job. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Hasatán a Yahweh? Que le dijo, oye Señor, pues sí, o sea, Job es fiel y todo, pero es porque está cercado. Tú no me has permitido tocarlo, dame chance. Dame permiso, Señor. O sea, en el mundo espiritual, los demonios, el propio Hasatán, se da cuenta de esas murallas espirituales que pone Yahweh. Así que podemos tomar como ejemplo a Job para considerar las características que debemos tener para poder pedir a Yahweh que coloque un cerco de espinos alrededor, en este caso de la vida de nuestro esposo, como lo hizo con la esposa infiel del profeta Oseas. ¿Cuáles eran las características de Job? Número 1, dice la escritura que era íntegro hacia Dios, en su comunión con Dios. O sea, era varón perfecto, fíjate nada más. En segundo lugar, era recto y era justo. En tercer lugar, dice la escritura que adoraba y respetaba a Yahweh. O sea, tenía un temor para con el Señor. En cuarto lugar, dice la escritura que era un varón apartado del mal. Bella, siendo sinceras, nosotras cumplimos con estas características, porque desafortunadamente esas son las características para poder pedirle al Señor que coloque este cerco de espinos. Y mira que te voy a decir el por qué, porque hay un propósito en todo. Somos, los seres humanos somos muy propensos a las fórmulas, pero esto no es una fórmula. Esto que hacía Job no era algo que dices, ¿sabes qué? Mira, listo, tengo que ser íntegra, recta, justa, adorar y apartarme del mal. Sale. A partir de hoy lo hago. No. Esto es un estilo de vida. No todos los que desean que Dios ponga un cerco de espinos en el camino de un ser amado están listos, escucha bien, para el seguimiento que esto requiere de ellos. Porque cuando Yahweh coloca un cerco de espinos alrededor de aquel por el cual tú estás intercediendo, Él necesita de ti para ese proceso, para lo que va a continuar. En este caso, cuando Hashem cercó a Gomer, le dio a Oseas instrucciones específicas de lo que él tenía que hacer. No quedaba nada más con que Gomer estuviera atrapada en el cerco. Porque dice aquí que el cerco, ¿para qué fue? Para que ella tomara la decisión, al sentir ese dolor, de regresar ¿a quién? A su primer esposo. A su primer esposo. Veamos en Oseas 2, del 14 al 16. Nuevamente dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y entonces le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca me llamarás Baali. ¿Cuál es la característica que tú más ves en el ministerio?
cuando las esposas dicen estoy orando y mira que ya el Señor pues habló al corazón de mi esposo, me dice que se siente mal allá donde está, le está doliendo, quiere regresar a su casa con su esposa. ¿Y qué pasa? Que hay ministerios que hasta lo dicen, ¿no? Le ponen por título falsos regresos. ¿Tú crees que es un falso regreso? Yo no lo llamaría de esa forma. Es que, ¿sabes qué? Muchas veces nos damos cuenta, a mí me sucedió en mi proceso y a muchas nos ha pasado, que nos quedamos cortas en eso. Mira, no necesitas pedir literalmente que el Señor coloque un cerco de espinos, sino que cuando el Señor ve esas características en ti por misericordia a ti, Él va y lo hace en la vida de tu cónyuge. Pero tú tienes que estar lista como el profeta Oseas lo estuvo, siguiendo, escuchando de continuo la voz del Señor para escuchar más instrucciones. Tú no puedes moverte en la emoción y decir, ya va a regresar Bravo, sí, ya lo voy a tener, y vamos a irnos de viaje, vamos a salir, vamos a hacer. Hay instrucciones específicas. ¿Cuál era la instrucción para Oseas? Tenía que enamorarla. Porque no estaba, ¿qué? Transformada, estaba cercada. O sea, había una intención en el corazón de Gomer que era regresar a su esposo. Pero la labor era de quién. Una vez que regresara Gomer, la labor era de quién. Oseas, del profeta. Muchas esposas dicen, no, pues hasta que mi esposo venga transformado yo lo acepto. Y aquí le voy a poner límites. Y si veo que sigue queriendo irse al pecado, pues que se vaya. Es más, le pongo las maletas. Oye, ¿a poco estás ayudando al Señor en lo que Él está haciendo espiritualmente? O sea, el Señor ya hizo la obra, acercó, pues, no hay una transformación en tu cónyuge muchas veces. Él te va a usar a ti como usó a su profeta para que tú continúes la obra de lo que Él quiere hacer en ese pródigo, en esa persona que ha acercado. Pero si nosotros, ¿verdad? Nos creemos, no, que venga pero ya amándome, ya transformado y que ahora que Él sea el sacerdote y que Él atiende, no, pues mira, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en la mayoría? ¿Has visto los testimonios? Se vuelven y se van, se vuelven ahí. Claro, porque la señora no está preparada y vuelve y siente esas... Siguen siendo las mismas. Las mismas, sale la vieja manera de ser y el hombre se espanta. Y mira, muchas reconocen el error. Pero hay muchas que dicen, no, o sea, él que sigue en su pecado y todo, hasta que el Señor lo transforme. O sea, ¿en qué momento tú te vas a dejar usar? ¿O cómo crees que el Señor te va a usar? ¿Nada más en tu iglesia? ¿No? Para que tú te pongas ahí frente al altar y, ay, hermanos, yo conozco la palabra y todo. Porque mucha gente cree que eso es dejarse usar por el Señor. Ay, hermana, el Señor me dio palabra, mira que tú, que vas a prosperar y todo. El Señor nos quiere usar en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio. Y mira qué crees, tristemente, en eso, en lo que realmente el Señor nos quiere usar, porque predicadores hay muchos. Dice la Escritura que si tú no predicas, algún día las piedras hablarán. Él quiere hacedores. En espíritu y en verdad. Ve, ya aquí están las 5 respuestas que se requieren de alguien que ora por un cerco de espinas o de espinos alrededor de alguien que esté en desobediencia. Dice la Escritura, leamos nuevamente. 1, la traeré y la llevaré al desierto. O sea, ¿qué significa? Sacarlos. Yahweh los saca de la influencia negativa. Tal vez perdieron el trabajo, tal vez la amante se peleó con ellos, tal vez dicen, oye, es que, pues no sé, me pasó esto, me voy a regresar.
Están enfermos, llegan o se también. enferman y muchas Sí. esposas, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya Ahora me vienes. gusta, no Oye, tiene un peso no reconoces lo que está pasando en el mundo espiritual, amada. espiritual. Ujú. Sigues en tu ego, ahora sí, como ya te enfermaste, como ya la amante te dejó. Oye, todo fue un plan del Señor. Él está sintiendo dolor, él no ha sido transformado, pero Hashem le está dando una convicción que es volver a Sí, ti. a esa primera esposa. ¿Y Ujú. para qué? ¿Para Para qué? ella. El mandato de Yahweh Oseas era hacer Eh, el hogar más feliz que cualquier otro lugar en el mundo. enamorarla. Un lugar que cuando Gomer ya había sido cercada y regresara, Oseas tenía una enorme responsabilidad. No juzgar, no cuestionar, no criticar, No preguntarle, no no presionar, decirle no nada. preguntar nada. Hacer de ese lugar un lugar feliz. Un lugar donde ella se sintiera bien. Porque había un propósito, estamos trabajando de la par, de la mano del Señor. Tampoco le predicaba, acércate al Señor, no. Número 2, dice, hablaré a su corazón. A su corazón. El mejor ejemplo de esto es el padre del hijo pródigo, como yo te decía. Imagínate que el hijo regresa cansado, golpeado, destruido, y que el padre le dijera, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me buscas. Pues no, mira, ahora vete al rincón y demuéstrame. No, lo abrazó. ¿Cuál fue la actitud del padre hacia el hijo pródigo? Darle amor, prepararle una fiesta, mostrarle felicidad. Y tú pudieras decir, pero es que eso se lo tiene que darse el Señor. ¿Tú a quién tienes dentro de ti? A Yahshua. Al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Señor se mueve en esta tierra? Dice la Escritura que nosotros somos embajadores, pueblo sacerdotal. Somos por medio de sus hijos. Es que el Señor se manifiesta a otras personas. Mucha gente habla de manera muy romántica, es que tienen que ver a Yahshua en ti. Sí, pero qué difícil, ¿no? Porque eso implica morir a tu yo, a lo que tú quieres, a tu egoísmo, a tus celos, a los deseos de venganza, a decir, mucha gente dice, pues ya que se divirtió y todo, ¿verdad? Ya viene. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Recibirlo? Pues no sé, si tienes el Espíritu de Dios, yo creo que sí. Y si tienes un propósito en el que el Señor te ha llamado, yo creo que sí. Pero esto no lo va a hacer la carne. Lo va a hacer el Espíritu que vive dentro de ti. En tercer lugar, dice, le daré sus viñas, ¿de qué? De esperanza. Esto implica, amada, que es una inversión para la seguridad y metas futuras. Imagínate, tú representas una esperanza para aquel que viene lastimado, golpeado, herido por el pecado, por sus errores. Tú representas eso, un futuro, una esperanza, como el mismo Señor nos lo ha revelado. Uh-huh. Estamos tentadas a decir, hay una frase que dice, como hiciste tu cama, así dormirás. En otras palabras, ¿qué crees? Ya regresaste, pero mira, te toca sufrir las consecuencias de tu pecado. Ok, yo te acepto, pero yo estoy muy herida y pues cada que hagas algo, pues, híjole, acuérdate que tú me fallaste. No voy a tener confianza en ti porque acuérdate que lo que tú me hiciste, o sea, y ni me digas nada porque tú te ganaste mi desconfianza. Sí. Mi esposo mismo, y yo he escuchado a muchos hombres, en verdad pródigos, que el Señor los toca, que el Señor empieza una transformación en ellos, pero es una batalla tan dura cuando hay una esposa que no es sabia, porque la esposa sigue en el pasado. Ya está el esposo aquí, pero agarras el celular, no, ya, te vas con la otra, estás haciendo esto, entonces... Y nos creemos con derecho de seguirles reclamando. ¿Por qué? Porque, acuérdate que tú me hiciste.
Tú sembraste desconfianza, bueno, pues eso vas a cosechar, ¿verdad? Así piensa el mundo. Quieren seguir controlando cada paso que él da. Controlando y justificando, ¿verdad? Porque esas esposas lo único que evidencian es que no pueden perdonar, que no pueden olvidar, que no tienen su confianza en el Señor. No han sanado. Y hay una justificación cuando ellas caen en contienda y todo, en lugar de hacer lo que el Señor les está mandando como seas, ¿no? Y caemos, que todas, de verdad, todas caemos. Pero una hija de Dios, dice la Escritura, mira, el justo cae 7 veces, pero las mismas se levantan, mas los impíos quedarán ahí en el mal. Una esposa que ya tú le hablaste y van, no sé, 2, 3 semanas y que permanece y que dice, pues es que yo sigue siendo la víctima, regresó y ahora yo tengo que soportar otra vez y que, o sea, no han entendido que estamos en una guerra, en una lucha, que Hashem nos está usando, que esto es un proceso y que mientras más rápido tú entiendas, más pronto el Señor los va a sacar del desierto y va a cumplir con el propósito que tiene para ustedes como matrimonio. En cuarto lugar dice, cantará como en los tiempos de su juventud. ¿Qué te imaginas con esta frase? Cantará como en los tiempos de su juventud. Está hablando de Gomer. De Gomer. Ya está complacida, contenta, enamorada, se siente esperanzada. Gomer está feliz ahí con Oseas. Gomer está feliz. Tenemos hermanas aquí en el ministerio, amada, y Hashem no nos va a dejar mentir. Hay tanta diversidad. Hermanas que ellas fueron las adúlteras y que ahora de verdad buscan esa redención, que han entendido que Yahshua las rescató, que Hashem las perdonó, pero el cónyuge no las puede perdonar. Y no hay algo tan terrible y doloroso, amada, de verdad, que alguien que te esté recordando tu pecado. Ese esposo endurecido. Sufren demasiado. Demasiado. Que tú digas, oye, ya tengo la intención, pero mira, hay esposos que dicen, mira, ya, ok, tanto me tacha de infiel, yo ya dejé a la otra, pero como ella sigue creyendo que yo sigo con la otra y sigue creyendo que yo soy de lo... Mira, ya, lo voy a hacer al fin, no hay diferencia, lo haga o no lo haga, ella sigue pensando lo peor de mí. No puede ver ese potencial de cambio, no puede creer. Acuérdate que yo te lo dije en una ocasión, no creas en tu esposo, porque maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre imperfecto. Pero pon tu confianza en lo que el Señor está haciendo en tu esposo. Ahí es muy distinto. Ahí tú vas a poder entregar, no juzgar, entregar una confianza, hacerle ver a tu esposo que tú representas ese aliento, esa esperanza, que él puede ser feliz nuevamente, salir de las tinieblas y sentirse amado. ¿Quién es el acusador en la Escritura? El acusador Satanás. Y cuando tú te la pasas acusando al otro por su pecado, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que Satanás. Yahshua podría decirte, ¿no? Yahshua igual, si tú estuvieras frente a Yahshua, así como Pedro, igual te diría, cállate, Satanás, me eres tropiezo. Imagínate un pródigo que está contigo y te dice, cállate, Satanás, me eres tropiezo. Porque él tiene también un propósito. Es dura la lucha. Las hermanas que han sido pródigas te lo pueden decir. Amén. Amén. Qué duro. La persona que atrae al extraviado debe también trabajar para su felicidad. Todos los errores cometidos, dice la palabra, deben ser perdonados. Cuando tú pides esto. Si tú no estás dispuesta a hacer esto, bella, mejor ni pidas el cerco de espinos. Porque va a ser peor, o sea, el cónyuge va a regresar y en cuanto te ve a ti. ¿Y qué pasa? Que, mira, el Señor va a cumplir su propósito. Sí, nosotras como seres humanos caemos,
Pero cada que tú te caes y te raspas las rodillas, hay un proceso, ¿para qué? Para sanar. Para sanar. A lo mejor te caíste, te rompiste la pierna, pues hay un proceso donde tienes que estar en cama. Permitir que sane. Y ¿sabes qué? Ese tiempo se prolonga en el desierto. Y mientras tú estás sanándote y todo, el enemigo sigue haciendo de las suyas con tu cónyuge. Lejos de que tú seas la ayuda o el arma, que los brazos, el corazón, la mente, la boca que el Señor ocupe para otros, tú sigues cayendo y cayendo y cayendo en lo mismo. Uh-huh. El Señor sí hará así porque tenemos una promesa. Pero qué difícil cuando no entendemos que se trata de morir a nuestro yo. Se retrasa todo. Se retrasa todo. Por eso es que hay mujeres que empezaron el proceso siendo en la separación y ahorita ya entendieron cuando ya el esposo ya está casado con otra, ya hasta tienes hijos. Oye, sí. El enemigo va a seguir, o sea, él no va a pararse hasta que tú, pues hasta que la hija de Dios, la esposa, entienda y todo. No, él va a aprovecharse de tu ignorancia, de tus caídas, de todo, para seguir. Por eso es que un cónyuge que regresó y después se volvió a ir, es más difícil que él nos vuelva a creer. Sí. Porque dice, mira, a lo mejor ya me arrepentí, pero híjole, o sea, mi esposa dice que cambió y todo, pero pues resulta que me voy para la casa y nada más tengo así un cuchillito de palo, ¿no? Que dónde estás y a qué hora y que ya te fuiste otra. No. Sí. En quinto lugar, dice la escritura, me llamarás Ishi. Ishi significa marido. Y nunca me llamarás Bali, que quiere decir amo. Fíjate qué profundo. Aquí Oseas está diciendo, tú me llamarás marido y no amo. Habla del control. ¿Qué es la esposa? Una ayuda para el varón, su otra mitad. No tenemos autoridad más que en el mundo espiritual, pero aquí en la tierra nosotros tenemos que ser ayuda, tanto hombres como mujeres, complemento. ¿Cierto? Uh-huh. Por eso es que Oseas dice aquí, me llamarás Ishi, o sea, marido, y nunca más me llamarás Bali. No quiero que me veas como alguien que impone, como un amo. Quiero que me veas como tu otra mitad. De igual a igual. Eso es lo que Hashem le reveló a Oseas. Eso es algo que nosotras debemos hacer con nuestros esposos. Esto significa más que respeto. Esto es una comunión íntima, como una comunión en el espíritu. Aquí lo que Yahweh estaba buscando con su pueblo es esa comunión, volver a tener esa comunicación. Y es lo que nosotros también tenemos que buscar como esposas. Volver, independientemente de los problemas, de lo que piensa el esposo y todo, el objetivo es buscar esa comunión entre nosotros. Esa relación que se haga más firme. Muchas esposas dicen, no, pues hasta que yo me traiga la amante y me ponga un papel así firmado donde diga la amante que ella ya no tiene nada que ver con él y todo, yo voy a tener relaciones con él. O yo lo voy a aceptar, ¿no? Hasta que traiga la amante y la amante me diga, sí, ya terminó conmigo. Hasta que yo vea evidencias. Porque así somos muchas veces, el esposo vuelve, pero ¿cuántos testimonios has escuchado que dicen, pues ya volvió, pero yo creo que sigue con la amante, entonces ¿qué hago? ¿Le pongo límites? ¿Qué hago? No, es que es injusto, por mí, me viene a engañar y le voy a poner límites, ¿no? Ya volvió, pero se va los sábados y los domingos y yo le voy a decir que mejor ya no venga.
Si no está, le voy a pedir a Dios que si no es transformado no me lo mande. Ajá, mejor que se vaya otra vez. Y le dan órdenes Imagínate. al Señor y todo. Sí. Bellas, no entendemos cómo funciona el mundo espiritual, tristemente, porque no hemos muerto, no hemos permitido menguar nuestra carne, esa carne que nos estorba, para que los propósitos del Señor se cumplan en nuestra vida. Y para entender esto, Bella, te voy a, brevemente, ya casi vamos a acabar, te voy a citar un ejemplo que encontré en la red. Me llamó mucho la atención porque es muy significativo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, aprovecho para lo que iba a comentar ahorita, que cuando usted decía de que a veces la gente dice, o los otros ministerios han dicho de que falsos regresos, y realmente no es ningún falso regreso, o sea, es más bien una falsa transformación de nosotros mismos, o sea, no hemos dejado que el Espíritu Santo haga la transformación y estamos en que no, ya estamos cambiadas, ya estamos transformadas y vamos a ver que realmente lo que nos hace Hashem es revelarnos que no hemos muerto al yo. Claro, mira, eso de falso regreso yo no soy partícipe, si te das cuenta yo no lo cito nunca, yo en lo personal no lo hago, porque está enfocado nuevamente al otro. Exacto, así es. Aquí el Señor Todopoderoso está haciendo algo con su profeta, con su pueblo. Gomer es una persona que está bajo el control del Señor y de acuerdo a los planes que está haciendo con Oseas. ¿Gomer aquí tiene alguna autoridad? ¿O en qué momento dice Yahweh? A ver, es que de acuerdo a lo que quiera Gomer, vamos a esperar Oseítas a ver que ella... No, él dice, yo la voy a acercar y tú, Oseas, vas a hacer esto. Se están poniendo de acuerdo. Hay una comunión entre el profeta Oseas y Yahweh mismo para que el propósito se cumpla en esta alma pecadora y rebelde. Amén. Amén. Te decía que te iba a citar un ejemplo. Un hombre estaba demandado para divorcio. Él fue con un doctor cristiano a causa de su ansiedad. Vemos aquí una cosa, ¿no? Cuando te demandan, ¿qué piensas? Ay, ¿cuántas hermanas dices? Ya es que ya la palabra divorcio me la nombró y todo. Hay ansiedad, amada, somos carne. Claro. Dice entonces, el hombre fue con un doctor, pero fue con un doctor cristiano a causa de su ansiedad. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí?, preguntó el hombre. El doctor le dijo, hay dos razones principales. La primera, porque usted no es salvo. La segunda, porque usted no está tratando bien a su esposa. Entonces el hombre inquirió acerca de la salvación y entregó su vida a Cristo verdaderamente. Después comenzó a seguir las otras indicaciones del doctor con respecto a su cita en la corte. Básicamente eran 4 instrucciones específicas que el doctor le dio. El doctor le dijo, número 1, dé a su esposa más del pago que ella le pida. Número 2, aténgase estrictamente a los derechos de visita, o sea, a lo que se establezca, ¿no? No vamos a actuar en rebeldía, ¿no? 3, no se enoje bajo ninguna circunstancia. 4, ore poniendo un cerco de espinos alrededor de su esposa. Esas fueron las instrucciones del médico cristiano. Fueron a la corte y él dijo al juez que había estado dando a su esposa más de lo que ella había pedido. Se estaba ateniendo a los derechos de visita y se había portado muy amable hasta ese punto. Pero ¿sabes qué hizo el juez? Ya con experiencia sobre matrimonios rotos, sintió que había algo equivocado, ¿no? Algo aquí está mal. El hombre no podía estar haciendo todas esas cosas porque si así fuera, no se estarían divorciando. O sea, algo estaba escondiendo. Algo había sospechoso en este hombre porque decía que sí hacía todo.
Entonces el juez ordenó un examen psiquiátrico. Está loco. Un matrimonio donde uno de los cónyuges actúa así es imposible que acabe, dijo el juez en su amplia experiencia. El hombre se reunió entonces con 2 psiquiatras indicados por la corte. Uno de los psiquiatras era divorciado y el otro estaba en proceso de divorciarse. Ellos le dijeron a él, sus respuestas, o sea, en todos los estudios que le hemos hecho, varón, sus respuestas no muestran enojo. Pero usted debe estar muy enojado. Todos los que están por romper su matrimonio están enojados. Así que, pues nuestra valoración es que algo anda mal y lo vamos a poner de todas maneras. Imagínate cuántas personas atendían estos psiquiatras que se están divorciando y siempre hay rasgos, ¿no? Pero este hombre no. Al contrario, él decía, mi esposa y yo la quiero. Que no. Decían, este está loco. Ok. El abogado del hombre también estaba estupefacto. Dijo, nos van a aniquilar en la corte. De plano. Llegó el día de acudir a la corte nuevamente. El abogado sugirió que por lo menos usaran el hecho de que su esposa había sido infiel en su contra. Dice el abogado, es que es el único argumento que tenemos. Pero el hombre no permitió que usaran algo despectivo contra su esposa. Ni siquiera quiso que nombraran que ella era infiel, imagínate. Su doctor cristiano estuvo con él durante todo el proceso. En un punto, él volteó con su doctor y le susurró, oiga doctor, ¿está seguro que esto va a funcionar? El juez comenzó a hacer al hombre una serie de preguntas acerca de los términos de la liquidación de la disolución del matrimonio. ¿Qué va a pasar con la casa? El hombre respondió, ella necesita la casa, juez, que se la quede toda. No, dijo el juez, van a dividir 50% por equidad. ¿Y qué tal los muebles?, dijo el juez. Y el hombre respondió, déselos a ella. No, contestó el juez, 50 y 50. ¿Y las joyas? Son de ella, dijo el hombre, que ella las tenga todas. El juez, sorprendido, dijo que no, les corresponde 50 y 50%. Su abogado, después de la sesión, salió boquiabierto de la corte. Dijo, nunca había visto un caso como este en mi vida. Ni siquiera consideraron el testimonio de los psiquiatras. O sea, porque tal vez el abogado, ¿verdad?, astutamente dijo, no, pues si los psiquiatras declaran loco a mi cliente, igual y puede sacar más. Más tarde ese día, el novio de su esposa, o sea, el amante, apareció y comenzó a suscitar una pelea. Pero el hombre no peleó. El amante le decía al hombre, nos tendiste una trampa. Nos tendiste una trampa con este juego psicológico que usaste. Esperábamos obtener algo mucho mejor que solo el 50%. Ahora no tenemos nada, dijo con cara enrojecida de furia. Como la esposa no consiguió la liquidación que deseaba, el amante la dejó. Ahora ella estaba completamente sola. El plan falló. El juez de alguna manera frustró el proyecto que tenían la esposa y el amante. Sorprendentemente, ella volvió en sí, fíjate, después de todo esto, y llamó a su marido y le dijo, ¿sabes qué? Tú me has tratado mejor que cualquiera. Todo lo que yo hice fue herirte y solo has estado cediendo conmigo. No hay razón para que te abandone. ¿Puedo volver a casa? Y él la aceptó de regreso otra vez. Bellas, tenemos un testimonio poderoso de una de nuestras coordinadoras que en verdad
hemos seguido muy de cerca y yo le pedía tanto al Señor porque veía la situación de verdad de lo más difícil e imposible. Su esposo igualmente regresó un tiempo y se volvió a ir. Él ya vivía con su amante. Él promovió el divorcio. Se divorciaron. Y ella siempre permaneció firme creyendo en el Señor, ¿no? Al momento del divorcio, obviamente me contactaba y los abogados le decían, pues es que mira, la custodia, todos los términos legales. Ella al final, creyendo en el Señor, actuó como este hombre, sin pelear, cediendo todo. Al final, el divorcio aconteció. Y pasaron meses. Y me acuerdo que ella me decía, pues es que hay una fiesta de las niñas y todo. Y él le decía, sí, pero voy a llevar a mi amante. Ya no es mi amante, ahora es mi novia. Y la van a conocer mis papás. Y la van a conocer mis hijas porque ella tiene derecho. Ella es ahora mi pareja. Y ella seguía clamando y confiando en el Señor. Tú ves a lo mejor una situación así de un hombre tan duro, ya con una vida hecha con otra mujer. Y tú dices, no. Pero hubo algo que en verdad abrió los ojos de mi hermana, la llevó a misericordia, a orar, a ver las cosas ya no en nuestro intelecto humano, sino como espirituales que somos, a clamar por esas almas. Hoy su esposo está nuevamente con ella, volvió, se van a casar nuevamente, ya le pidió otra vez matrimonio. Él está... Algo increíble porque él nunca fue cristiano, eran supuestamente católicos, pero pues él no era mucho de asistir a la iglesia y demás. Ahora se muestra empático, quiere ir con ella y con sus hijas a la iglesia. Me dices que es increíble, dice que se siente también que hasta está pensando en dar su testimonio, ayudar a otros hombres, se siente con tanta paz. Dice, esto pasó en tan poquísimo tiempo. En días, sí. Años de desprecios, años de un corazón endurecido. Vemos cómo el Señor en un instante cambia. Cambio. Obviamente aquí le hemos recomendado, ¿verdad? Que esto es un proceso y que no se puede confiar. Ella lo sabe. Pero nos damos cuenta que cuando hacemos las cosas en lo espiritual y de acuerdo a lo que el Señor nos ordena, el Señor no tarda. No tarda porque Él no desea que la gente siga en pecado. Pero necesita de esas siervas que estén dispuestas a ser como un Oseas. O a esos siervos que no estén para juzgar, para hacerse las víctimas. No, que ya estén en un nivel poderoso en el mundo espiritual, siendo usados por el Todopoderoso para traer a las almas a sus pies. Hay un espíritu, amada, que cuando un hombre o una mujer se encuentran en adulterio, opera un espíritu de prostitución. Aquí Oseas 4:10 lo revela. Dice, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Yahweh. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. Y el leño responde, porque espíritu de fornicaciones los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Oseas 5:4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a su Dios. En el nuevo pacto, amada, Yahshua sanó a una mujer de quien él dijo que tenía un espíritu de enfermedad, el cual era el causante de su enfermedad. En otro lugar, un hombre trajo a su hijo a Yahshua y mientras él estaba ahí, el muchacho fue sacudido y golpeado por un ataque demoníaco. Yahshua sanó al joven echando fuera el espíritu mudo y sordo que lo poseía. En los pasajes que acabamos de leer en Oseas, Yahweh había registrado 2 ocasiones en las que la causa del problema de Israel fue un espíritu de prostitución. Estamos hablando de gente, amada, que está poseída o influenciada por demonios a causa de sus propios pecados.
Es el caso de muchos de los esposos. Fíjate en los efectos. Dice Oseas 4:12, dominado por la prostitución, mi pueblo sigue caminos equivocados. Se prostituye apartándose de su Dios. Oseas 5:4, dominado por la prostitución, no reconoce al Señor. La palabra prostitución puede ser tomada literal o espiritualmente. ¿Y cuáles son los síntomas, Bella? Principalmente crea apetito por lo ilícito, apetito por la pornografía, un apetito por lo inmoral, trae extravío que da lugar a infidelidad tanto a Dios, a Yahweh, como al cónyuge, y crea fascinación con cosas extrañas. ¿Has vislumbrado estos síntomas en tu cónyuge? Estamos tratando con un problema espiritual, según la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Esto nos revela que si tenemos a un ser querido que se ha estado apartando del Señor o ni siquiera lo conoce, si esta persona hace cosas extrañas que parece que está siendo impulsado por una fuerza invisible para hacerlas, si ninguna oración que has hecho ha funcionado hasta ahora, la sugerencia de la Sagrada Escritura es orar poniendo un cerco de espinos alrededor de tu ser querido bajo los lineamientos que ya describimos, ¿verdad? Porque ¿para qué quieres que el Señor coloque un cerco de espinos y lo traiga nuevamente a ti si tú no vas a estar preparada para lo que corresponde? La Escritura dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas, en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Vamos a leerlo rápidamente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos, bellas. Padre, tomamos autoridad sobre el espíritu de prostitución, sobre ese espíritu que aleja a mi esposo de ti, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Entendemos que el cerco de espinos en el mundo espiritual es un acto de misericordia para que las personas cesen de permanecer en el pecado. Es algo que los libera de la influencia de esos espíritus demoníacos que hacen que se mantengan rebeldes y apartados de ti y de nosotras como esposas de pacto. Padre, no es tarea fácil. Reconocemos que debemos mostrar los frutos de tu espíritu para atraer a nuestros esposos una vez que han vuelto a casa. Haciendo lo que hizo tu profeta Oseas, la labor de enamorarlos nuevamente para que se acerquen a ti, sin presiones, perdonando, haciendo de nuestro hogar, Padre, un trono apacible para que el rebelde permanezca en el hogar y con su familia. Oh Señor, te rogamos porque nos permitas morir a nuestro yo para ser usadas en tu perfecto plan y en tu propósito que tienes en nuestra vida y en nuestro matrimonio, para con nosotras, para nuestro esposo e hijos. Señor, te rogamos en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach que nuestra carne no intervenga, que podamos distinguir entre aquello que proviene de ti y aquello que proviene de nosotras mismas, de nuestro ego, de nuestra soberbia. Queremos ser usadas como usaste a tu profeta Oseas para traer un alma rebelde a tus pies. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach nos consagramos a ti como esposas, como mujeres sabias y virtuosas, como mujeres sabias en el mundo espiritual, como esas guerreras de tu reino, como esas sacerdotisas
y embajadoras de tu pueblo para ser usadas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con las personas cercanas, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en todas las partes donde tú permitas que estemos, en nuestro trabajo. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y te damos toda la gloria por revelarnos cosas grandes y ocultas que tú conoces. Te pedimos que si hay dureza alguna en nuestro corazón, sea removida por tu ruaj, para que podamos actuar conforme a tu voluntad y asimismo ver tu poder manifestado en nuestra vida, en la vida de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Gracias, Señor, por esta palabra, este alimento fresco que nos das, que llena nuestro espíritu y nuestra alma para ser conforme a tu voluntad, que nos trae paz, gozo, amor, paciencia para con todos aquellos, que nos permite, Señor, ver el mundo espiritual de acuerdo a los ojos espirituales que nos has dado y ya no de acuerdo a nuestra propia sapiencia, nuestro propio juicio y nuestra propia sabiduría. Gracias por elegirnos para ser usadas a través de nosotras, permitir que este hombre sea traído a tus pies. Te rogamos, Señor, coloques ese cerco de espinos alrededor de la vida de nuestro esposo para que no siga encontrando los caminos al pecado, para que cada que quiera pecar nuevamente encuentre dolor, no sienta paz y diga, mejor me regresaré a mi casa con mi esposa y con mis hijos porque era más feliz ahí, porque me iba mejor ahí que donde me va ahora. Permíteme ser esa esposa sabia y virtuosa que tú necesitas para que cuando mi esposo regrese, encuentre ese trono de felicidad, de amor, de esperanza que tú necesitas en mi hogar para hablar a su corazón. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach te damos gracias, Padre, por esta sesión. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí. Gracias por cada una de las personas que han escuchado este audio y que han permitido que les hables a través de tu bendita palabra. Les amamos, les bendecimos y rogamos por cada uno de los matrimonios, de los hombres pródigos y de las mujeres luchadoras de este precioso ministerio. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Pastora, yo tengo una pregunta. Amén. ¿El cerco de espinas solo es para esposo o uno lo puede hacer también para un hijo? No, para... el cerco de espinos lo vemos en el caso de Job. Lo puedes usar, un cerco de espinos, un cerco en fuego con puntas de fuego, lo puedes usar para un hijo rebelde. O sea, en este caso estamos hablando de un ser querido rebelde. Lo podemos usar para un hijo, para un esposo, para incluso los padres, o sea, toda la gente por la cual tú estás intercediendo. ¿Qué es lo que hace el cerco? Hace que la gente vuelva. En el caso de un hijo, ¿verdad? Que está en las drogas y todo, como en el caso del hijo pródigo, tú no, y que él regrese ya angustiado y todo, o sea, tú no vas a juzgarlo ni ponerle límites, no, es tu amor. Lo único que rogamos aquí es estar preparadas para que cuando él, porque déjame decirte que esto es una ley espiritual que Yahweh usa, no todas, o sea, no creas que porque tú declares ese cerco de espinos el Señor lo va a hacer. No. Nosotras tenemos que cumplir estos requisitos y cuando lo hacemos vemos estas consecuencias en lo espiritual. Entonces, a veces cerramos, ¿por qué? Porque hacemos estas oraciones profundas de guerra espiritual y el Señor dice, bueno, apelas a mi ley, adelante. Yo voy a respaldar, pero al final lo voy a permitir para demostrarte que ni tú estabas lista, ni el esposo está transformado. ¿Qué pasa? Que cuando tú te deleitas en el Señor, aquí está una llave. Tú te deleitas en el Señor, tú haces lo justo, tú caminas en santidad y todo intercedes. Él, sin que tú lo pidas, coloca ese cerco.
nos ha sido revelado, es un arma, gloria a Hashem. La podemos usar, pero todo está limitado a la ley. A veces el Señor opera en base a su infinita misericordia y permite esto, a lo mejor porque estamos orando y orando por el esposo y el Señor dice, bueno, ok, lo voy a permitir, pero hay un propósito también en esto. Una enseñanza. Profunda. Una enseñanza, para que ella vea que no nada más es que el esposo regrese. Y aún así, muchas entendemos y otras no. Hay gente que dice, pues regresó y siempre sigue igual y nunca va a cambiar. Bueno, mira, estos principios no son para todos. Por eso Yahshua, o sea, ¿tú crees que el Señor no quería que la gente entendiera? ¿Tú crees que el Señor cuando hablaba a las multitudes no pudiera haber dicho, pues me voy a esforzar para que todos entiendan, quiero que todos? No. Él hablaba por parábolas, él se guardaba de muchas cosas porque él sí podía ver en el mundo espiritual las intenciones de cada uno. De cada uno. Por eso es que muchas veces, desafortunadamente, no se nos revela exactamente. Seguimos confundidas. Ay, a ver, ya terminó la charla, pero entonces, ¿qué hago? No hay revelación. ¿Por qué? Porque hay una dureza tan grande, una coraza, que nos impide morir a nuestro yo. La voz de nuestra carne, la voz del enemigo gritan más fuerte. Y nosotras, a pesar de que oramos, servimos y nos decimos hijas de Dios, seguimos creyéndonos las víctimas. Imagínate que Oseas hubiera dicho, ay Señor, la vas a traer otra vez, pero ¿no la puedes traer ya transformada? Había un reto para Oseas. Nosotras tenemos que entender, somos las manos, la boca del Señor. Estamos muy buenas, ¿verdad? Para que el pastor nos llame. Hermana, tú tienes el don de sanidad, ora por este. Y ahí sí, ¿no? Pero ¿por qué no permitimos también ser usadas para alguien que está en rebeldía? Hermanas que hemos tenido hasta pastoras, en verdad, es que el Señor me usa. Bueno, gloria a Dios. Mira, el Señor usa a quien quiere y como quiere. Usó hasta una burra, que no te use a ti o que no me use a mí. Sí. Pero muchas personas se ofenden porque quieren ser usadas nada más en lo bonito. Ay, no, esta hermana, Dios sanó a tal por medio de la hermana. ¿Y qué hace uno? Ay, no, pues Dios me usa. El orgullo, el ego, la soberbia espiritual. Pero esto es difícil. A nosotros nos tachan de tontas. Mi hermanita, mucho tiempo, de verdad hasta yo decía, híjole, lloraba. Cada que oraba yo decía, pues yo lo veo difícil, Señor, pero tú sabes. Ya se divorciaron, el otro está de verdad, pero no quiere saber nada, ya ni se le acercaba. Y ve ahorita, ¿cuántas quisiéramos estar en su lugar, ver el poder del Señor, lo que está haciendo en ese varón y todo? Pues sí, pero a ver, que no quisiéramos estar en el lugar cuando está luchando. Uh-huh. ¿Cuántas quisiéramos tener el poder de Pablo, de Pedro, que dice la Escritura que solo con su sombra sanaba? Sanaba. Uh-huh. Qué unción, qué poder. Pero todo lo que les tocó vivir, la persecución. Uh-huh. A Pedro lo crucificaron de cabeza. Sí. ¿Quién está dispuesta a servir al Señor? No es fácil. Es lo que yo le decía ayer, hace rato a Sarita, mira, cometes un error y todo el mundo te va a atacar. Todo el mundo te va a juzgar. Pero el Señor es quien mira nuestro corazón. Hay una persecución terrible para el pueblo de Dios. Pero dice la Escritura, si Yahweh es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Amén. Amén. ¿Alguna otra duda? Ya acabamos, Bella, les agradezco mucho este tiempo. Qué bendición. Pastora, yo tengo una pregunta. El cerco de espinos solo se pone, digamos,
cuando el esposo ya regresó, está en casa y está bien, pero hay otras áreas que necesitamos cubrir. ¿El cerco de espinos también se utiliza ahí o solo es como para cuando hay...? Uh-huh. El cerco de espinos es para no encontrar, de hecho lo podemos poner durante todo el proceso. Te voy a confesar una cosa, cuando alguien, ese es otro principio que no mencioné en el estudio, cuando tú pides un cerco de espinos para otro, el Señor también nos cerca a nosotros. Porque Él requiere santidad. No sé si te ha pasado, Bella, que antes cometías pecados y no había tantas consecuencias. O sea, tú podías decir una mentirita o a lo mejor reclamar algo y pues como si nada. En cuanto te comprometes con el Señor y estás trabajando en lo espiritual, ese mismo pecado lo puedes cometer, tal vez por tus emociones, no sé, le reclamas algo a tu esposo. Y mira, la consecuencia es grandísima, se te viene todo. El esposo otra vez te dice que te va a dejar y todo. Y es porque cada que nosotros pecamos nuevamente hay dolor. De eso nos damos cuenta que estamos cercados con espinos. Hay dolor. Que tú dices, oye, pero ¿cómo es posible? Tantito le reclamé y ya casi se me van los golpes. Me dijo hasta de lo que me iba a morir, me recordó a mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, recordó todo lo que yo hice antes. Y tú dices, esto antes no pasaba, ahora pasa. Entonces un principio también es ese. O sea, el cerco de espinos es para mantener la santidad, es algo que el Señor permite en nuestra vida. Obviamente, cuando se trata del esposo lo trae y también a nosotros nos rodea como familia, como siervos. ¿Por qué? Porque el Señor, imagínate, en su infinita misericordia, a menos de que no realmente ahí esté operando algún otro espíritu, pero es muy raro. Yo estoy hablando de hijas de Dios. O sea, en una hija de Dios, si tú estás comprometida, no sé si a ustedes les pasa que mientras más te comprometes con el Señor, de repente hay más ataque. Hay más opresión. No que tengas ataque, pero sí hay esa opresión espiritual a través de sueños, a través de personas que vienen y todo. Y tú dices, oye, pero ¿por qué si ahorita ya estoy mejor? No, es que se requiere de una condición muy especial cuando nosotros estamos operando en lo espiritual. Anita, pero mira, en el caso, por ejemplo, a ver, diariamente yo tengo los cercos de protección que oro bien de madrugada, ya tú sabes, el santo bendito nombre, la sangre, y uno es el cerco de espinos, pero como protección, porque Dios tiene dos cercos, el de protección y el otro cerco. El de ángeles. Sí, y también el cerco que Él utiliza cuando nos quiere, como el de Gomer, cuando nos quiere llevar a corrección, a rectificación. Entonces, en ese cerco de protección, yo lo hago con setos, espinos, la sangre poderosa, el cerco de fuego del cielo. Yo cubro a mis hijos y todo, pero también están las finanzas, está la salud, está absolutamente todo mi entorno. Yo lo cubro con mi cerco de setos y espinos todos los días. Por eso es que en las oraciones que yo les compartía, las últimas de alta espiritualidad, hablábamos de oraciones de contragolpe. Ahí tienes que cubrir hasta las mascotas, todo, cercarlo. Y ya les hablaba yo de principios, son 4 principios, que es el Shem HaMeforash, ¿no? Apelar al nombre del Todopoderoso, el seto de ángeles, el cerco de protección de espinos, y la sangre, apelar a que nosotras somos salvas. Por eso es que ya me urge, ¿verdad?, que avancemos, porque en las oraciones de alta espiritualidad nosotros hay salmos, hay versículos específicos. O sea, en el mundo espiritual nos dan esa posición de decir, aquí yo soy hija, yo estoy cubierta y hay un seto de espinos, hay esto en el mundo espiritual, y si nosotras somos conscientes vamos a poder ir más con esa fe, con esa entrega. Sí. Porque algo que nosotros debemos entender, que cuando nosotros ya nos metemos a territorios del enemigo, en este caso es lo que hace el seto de espinos.
tú dices, yo voy a poner el seto de espinos, pues sí, ¿no te das cuenta que tú también estás rodeada con ese seto? El Señor te tiene ahí. Sí, uno mismo se rodea. En estos días escuché algo bonito de una familia muy unida, pero el hermano está muy rebelde en muchas cosas y hay una hermana que está orando bastante y ella está rodeándolo con el cerco de setos y espinos precisamente para evitar que él salga a esos caminos de maldad y de pecado en el trago y la droga. Y precisamente le está pasando de todo, pero ella tiene una fe impresionante y todo, y ella confía que el Señor cada vez le cerque más los caminos para que él no encuentre esas salidas al mundo de la droga y de todo eso, porque él hace hasta lo imposible por conseguir todo. Sí, mira, te digo que hay que tener cuidado, o sea, si tú estás rodeado con espinos o el otro, mientras no peques no pasa nada. Uh-huh. Ay, si está pasando algo es porque ahí hay que revisarnos. Uh-huh. Sí. A mucha gente no le gusta porque dices, es que yo ya fui justificada, sí, pero dice la Escritura que todos somos pecadores. Y lo somos. Y el Señor a quien ama corrige y disciplina. Uh-huh. Esto no lo hace con los incrédulos, con los impíos, ¿no? Esto corresponde nada más a la misericordia del Todopoderoso. Sí. Entonces hay que tener bien claro eso, o sea, yo no puedo estar pecando y tener la legalidad para activar un cerco de espinos o pedirle a Hashem que lo haga porque, o sea, los demonios en el mundo espiritual conocen. Es lo que pasó con Pedro. Pedro decía, no, y que yo, que soy fiel y todo. Satanás ya hasta había ido al trono, y ya lo había acusado, ya Yahweh le había dado chance de que los zarandeara y todo. Y él todavía ni sabía qué onda de lo que estaba pasando en el mundo espiritual. ¿Qué pasó? Que Yahshua se lo reveló, le dijo, mira, ya fue, a causa de tus palabras, ya el Hasatán ya fue con Yahweh, con mi padre, ya mi padre le dio permiso, vas a ser zarandeado, Pedro. Uh-huh. Pero vas a levantarte. Sí. Sí, entonces esto nos llama al final, Bella, todos estos principios nos llevan a una sola cosa, el versículo maestro, tú deleítate en mí, yo concederé las peticiones de tu corazón. El Señor, acuérdate que dice la Escritura, mira, si alguien estuviera enfermo, llévenlo a los ancianos de la iglesia. Esto ha sido muy confundido porque un anciano en la Escritura se refiere a alguien maduro, a alguien grande en el mundo espiritual. No tiene que ser una persona que lleva años en la iglesia o que es mayor de edad, no, se refiere a la edad espiritual de las personas. Y vamos a hablar de este tema de las edades espirituales, porque a muchos no nos ha quedado claros. La Biblia habla de bebés en el espíritu, de niños, y esto no tiene nada que ver con las edades físicas. Entonces, imagínate un anciano, es aquel que tiene poder de ¿qué? Sanar, interceder, hacer milagros. Y discernir en el mundo espiritual, poder ver espiritualmente lo que está afectando a esa persona que lo busca. De hecho, en edades tempranas, Yahweh nos corre la misericordia de discernir, pero ¿sabes qué? A veces discernimos, ya sabemos lo que está bien, pero seguimos actuando mal. Entonces, el discernimiento es algo que nos ayuda, pero al final la decisión es nuestra, ¿no? Es la libre voluntad. Lo que sí, que el Señor no va a permitir que nos perdamos. O sea, tú puedes tener toda la libre voluntad que quieras. Y si quieres estar rebelde toda tu vida, el Señor toda tu vida te va a andar correteando y te va a andar jalando de la oreja. Y va a permitir situaciones y todo. Sí somos salvas. Pero ¿qué queremos? Llegar a una excelencia, ya pasar por ese aprendizaje, ya ser maduras y que aparte de eso permitir que el Señor nos use, porque para eso es que somos maduras, para ya hacer uso de todas las herramientas que tenemos y ahí sí, ahí vamos a pelear en el territorio enemigo. Ahí sí, no podemos andarnos
como yo se los decía, ¿no? Que, ay, que mi esposo me sacó la lengua, que como niñas me quitaron la pelota. No. Eso ya es para niñas espirituales. ¿Quieres tener autoridad, de verdad? ¿Poder? Ahí están las estrategias. Y mira que el Señor no nos va a dejar mentir. A hermanas que les hemos compartido una embarradita, yo no sé todo, hermana, pero muchas cosas también mi pastor me las revelaba y es impresionante. Es impresionante el poder que Hashem nos quiere dar como su pueblo. Por eso dice la escritura en Jeremías, si tú logras entresacar lo precioso de la huil, llegarás a ser como mi boca. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, bellas, gracias, ya se nos pasó el tiempo, les agradezco infinitamente. Gloria al Señor Gracias, por cada una de Anita. ustedes, les bendigo en el nombre de Yahshua HaMashiach, que su trabajo, que todo lo que hagan prospere y que sigamos avanzando en el mundo espiritual. Amén. Amén. Amén, preciosa, gracias. Les mando un beso y un abrazo a todas. Chao. Muchas gracias, Pastor Anita. Bendiciones. Bendiciones.